Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Romper el hielo siempre es una situación difícil, pero bueno, me ha tocado así. Gracias por la invitación. La verdad que para mí, cuando Graciela me dijo, en realidad enseguida le dije que sí, porque me parece que es necesario. Cuando me planteó la idea de esta charla, me planteó la idea de reunirnos, me planteó la idea de poder hacer ahí circular un poco la palabra, el pensamiento. Enseguida le dije que sí, porque me parece que en ese estado de situación, es decir, de debate, de circulación de la palabra, de reflexión, tiene que estar el campo popular en estos momentos tan adversos que nos tocan vivir, en estos momentos tan difíciles para las mayorías populares. Entonces, cualquier encuentro con la militancia, cualquier encuentro de reflexión, me parece que puede aportar a que entre todos y todas podamos construir una salida colectiva a esta situación y poder, no sé, hacer que pare la mano Macri, construir una alternativa, no sé, veremos qué de bien la historia. Cuando veía el título de la charla, enseguida me venía a la cabeza cómo empecé a militar yo. Crisis de la democracia, crisis de representación. Yo tengo 35 años, mamé el peronismo toda mi vida en mi casa, mi viejo fue de la gloriosa juventud peronista. Y entonces siempre en mi casa se habló de política, siempre en mi casa la perspectiva de la izquierda peronista era de lo que todos hablaban, y siempre yo tuve una visión muy, quizás un poco romántica de lo que habían hecho los compañeros y las compañeras en los 70, digamos, ¿no? Y con esa idea y con ese ímpetu que veían esos pibes y pibas, con ese ejemplo, es que empecé como el motorcito de la militancia. Me organizé en el centro estudiante y me fui a laburar un barrio en Tigre, lejos de mi casa. Yo vivía en 3 de febrero y me iba hasta Tigre, con una agrupación que era autonomista, leíamos a Holloway, Tony Negri, creíamos en cómo pensábamos cómo cambiar el mundo sin tomar el poder, veíamos de una forma romántica la lucha de los 70, pero también veíamos hacia nuestro alrededor y teníamos el menemismo, teníamos en ese momento a De la Rúa, teníamos una situación donde el poder, donde el Estado era el que te dejaba fuera de todo. La política era una forma de ascenso personal, la pizza del champán, la corrupción. El que se vayan todos realmente nos interpeló a nosotros como generación. Realmente queríamos que se vayan todos. Y mi generación no estaba ni siquiera preparada para pensar qué viene después. Nosotros fuimos a tirar piedra a la Plaza de Mayo y yo nunca pensé, bueno, ¿y ahora qué viene? Yo quería que se vayan esos tipos y nada más. Esa crisis fue tan profunda que, creo yo, marcó una cantidad de cosas. Una cantidad de cosas que después siguió discutiendo la sociedad argentina. Y hay un politólogo que anda ahora haciendo algunas notas bastante interesantes, se llama Pablo Touzón, escribe en la revista Panamá, es un compañero bastante interesante, que plantea que todo el proceso que se abrió posterior al 2001, el proceso del kirchnerismo, si se quiere, fue un respirador artificial de esa crisis de representatividad que se había expresado en el 2001 y la estiró en el tiempo. Esa crisis de los viejos partidos tradicionales, que nosotros la vamos viendo hoy con más claridad. Ayer había la foto de la intervención del PJ entre Barrio Nuevo, Gioja. Es una foto muy fuerte de esa crisis de los partidos políticos tradicionales. El rol que desempeña el radicalismo siendo servil al PRO y articulando el despliegue, si se quiere, nacional y territorial de un gobierno de derecha, también habla de la crisis de representación y de la crisis en la que están esas estructuras. Y esa crisis se puede identificar también en Europa, con la crisis de los estados de bienestar, con la crisis de los partidos socialdemócratas, con una cantidad de elementos en el mundo que pueden marcarnos que hay una crisis. Yo creo que esa crisis tiene que ver, y acá va la otra parte que quiero plantear, con las transformaciones que ha sufrido la estructura capitalista, la estructura material de nuestra sociedad, y la fragmentación y la concentración y la extranjerización que ha logrado el capital a lo largo y ancho de este planeta. Ayer escuchaba a este pibe de Facebook que estaba ahí en el Senado de los Estados Unidos, escuchaba un informe alrededor de esto,
y Tenenbaum hoy a la mañana decía algo así como que el capital que tiene Facebook es igual al PBI de la Argentina. El capital que tiene Facebook es igual al PBI de la Argentina. ¿Y cuántos trabajadores y trabajadoras tiene Facebook? 20.000. Este es el mundo que tenemos. Y los partidos tradicionales, los partidos de masa, los partidos quizás constituidos en otro capitalismo, en otro estadio, no sé cómo lo podría decir, estadio del capitalismo, en otra lógica de desarrollo y de acumulación, por supuesto iban a entrar en crisis. Después hay procesos políticos, sociales que van estirando esas crisis, van adelantando, atrasando esas crisis, pero están y existen. Y ahí hay una cuestión estructural que nosotros tenemos que ver. Puede pasar de todo en la Argentina, pero ahí hay una cuestión estructural que el campo popular, los sectores que pretendemos expresar, los intereses de las mayorías populares, excluidas por ese capitalismo cada vez más, los descartados, le dice el Papa Francisco, ¿no? La política del descarte, dice el Papa Francisco. Esos sectores tenemos la obligación de ver eso para empezar a interpretar cómo nos damos estrategias de rearticulación de esos sectores. Y acá viene la otra discusión que estamos dando en el plano más social y que tiene que ver con la CETEP. Yo soy del movimiento Evita, como decían, nosotros participamos, impulsamos la CETEP. Impulsamos la CETEP después de mucha discusión, porque nosotros empezamos a organizar el hambre. Cuando yo les contaba en el 2001, el autonomismo eran los grupitos que después armaban los primeros MTD, los primeros piquetes en zona norte, los hicimos con un grupo de compañeros, todos procesados, éramos 15 aparte. El primer triunfo que tuvimos en un piquete fue un camión de tierra para levantar el terreno para hacer el comedor y una bolsa de mercadería para los 20 que habían ido al piquete, digamos. Esto era, el nivel era muy bajo, digamos, ¿no? Ahora ese sujeto social se había constituido en Putralcó, en Tartagal, había aparecido, había irrumpido en la realidad social argentina y había que desmenuzarlo. ¿Qué significaban esos excluidos? ¿Eran trabajadores o no eran trabajadores? Fue una discusión al interior de los movimientos desocupados ponerle la T. Y nosotros decíamos que ponerle la T, porque nosotros somos movimiento de trabajadores desocupados, construyendo ese lazo solidario entre la clase trabajadora. Pero entendiendo también que en la lógica del capital había una fragmentación concreta. No trabajamos, no vamos a la fábrica. No tenemos patrón. Y entonces hay una dinámica social que es distinta. A mí me parece que todo este proceso de los movimientos sociales, este planteo que se empezó a discutir después de mucho tiempo, de construir un sindicato, porque la central tiene que ser en unidad con la CTA, con la CGT, con todos los espacios sindicales de la Argentina, y eso es un planteo que viene haciendo la CETEP, la CCC y Barrios de Pie, pero sí un sindicato de los trabajadores de la economía popular. Antes eran de los trabajadores ocupados, ahora pasamos a decir de la economía popular, planteando que ahí hay un sujeto que cada vez es más grande en el mundo. Algunos dicen 1/3 de la clase trabajadora, hay distintas cuantificaciones que nosotros planteamos que el Estado tiene que dotar de derechos y que esos compañeros y esas compañeras todos los días salen a laburar y a buscarse el mango y a construir su propio trabajo. Entonces ahí el pueblo construyó una respuesta y ayer estuvimos juntos con los compañeros de arte en la plaza de los dos congresos planteando las necesidades de los trabajadores y las trabajadoras en la Argentina. Y el año pasado movilizamos y nosotros recibimos el respaldo de los sindicatos cuando planteamos la emergencia social, y si no hubiésemos tenido el respaldo de los sindicatos cuando planteamos la emergencia social no salía. Y planteamos que el salario social complementario, que lo que todo el mundo llama un plan, sea la mitad del salario mínimo vital y móvil, para empezar a construir lazos materiales entre la clase trabajadora, entre los sectores que son de la economía popular y los sectores que son de la economía formal, no sé cómo decirlo en realidad. ¿Se escucha? Sí. Entonces me parece que ahí el pueblo sí ensayó una respuesta a esa crisis de representatividad, en este caso en el plano más sindical. Después aparece otro elemento que también quiero traer acá y que tiene que ver con las cosas por ahí novedosas, no nuevas, digamos, ¿no? De esta etapa, porque nada es nuevo, todo es más largo, digamos, ¿no? En la historia.
y que tiene que ver con la experiencia del feminismo en la Argentina y ese inmenso movimiento de mujeres que viene planteando que nosotros los varones empecemos a retroceder en nuestros lugares de privilegio para construir una sociedad de iguales. Y ese movimiento, claro, tampoco es de hace 2 años. Ese movimiento es larguísimo, si nos podrá contar acá la compañera. Esa disputa, esa pelea, esa reivindicación, esa necesidad del campo popular también es larga. Y antes, en la agenda de las viejas organizaciones, eso iba atrás. Quizás en algún momento se ha planteado, lo vamos a resolver cuando hagamos la revolución. Después lo vamos a resolver. Son las condiciones materiales, después nosotros lo resolvemos. Y las compañeras nos planteaban, y nos planteaban, y nos planteaban. Ahora se impuso, está en la agenda, articula diversos sectores sociales. Uno no puede hacer un recorte de clase en el movimiento feminista. Ni siquiera podemos hacer un recorte político. Sí que es antimacrista en la Argentina. Sí. Por suerte, sí que es antimacrista. El macrismo es el único espacio que no puede movilizarse en la marcha de Ni Una Menos con una bandera que diga cambiemos. Es el único espacio. Después todo el resto puede movilizarse. Eso es una característica muy argentina. En otros lados, en otros lugares del mundo, el movimiento de mujeres tiene oficialismos que acompañan eso. De hecho, el macrismo la leyó y empezó a constituir agenda para interpelar ese sector y para no quedarse afuera de eso. Y me parece que el desafío más grande, y traía el feminismo, y traía los movimientos sociales, y traía la crisis del 2001 como punto de inflexión en la Argentina de crisis de representatividad, y después ese respirador artificial, digamos, que mantuvo quizás uno de los partidos más importantes en pie, pero que no profundizó el cambio estructural de la economía argentina, ni la desconcentración, ni la desextranjerización de nuestra economía. Y eso es algo que nosotros lo planteamos, nosotros fuimos parte de ese gobierno, lo planteamos y bueno, tuvimos nuestras consecuencias, digamos, de eso, pero lo planteamos y lo pudimos decir. Y hoy tenemos una realidad donde las cosas novedosas, para decir en la Argentina, yo digo que son 3. Esta articulación de los movimientos sociales como sindicato con el resto de las centrales sindicales, el movimiento feminista como elemento, ya nadie puede discutir que es una necesidad avanzar en la igualdad entre hombres y mujeres en nuestra sociedad, porque nuestras mujeres lo decidieron. Porque nuestras mujeres lo decidieron y no se van a callar más. Y van a avanzar. Y nosotros, los que nos decimos militantes del campo nacional y popular, no solo tenemos que acompañar, tenemos que trabajar para que las mujeres avancen y para nosotros corrernos un poquito. Y después es el PRO. En términos políticos electorales, el otro elemento novedoso es el PRO, que agudiza la crisis de representación o la crisis del campo popular, porque logran constituir mayorías electorales atravesando nuestros sectores sociales y llevándose votos de nuestros sectores sociales. Los tipos y mujeres del PRO, lograron interpretar, los tipos y tipas, ahí está, lograron interpretar esa crisis de representatividad o esa crisis en las formas de expresión que tenía la sociedad transformándose permanentemente. Algunos dicen, no sé si es Tuzón o Pablo Semán, porque los estoy leyendo mucho, léanlo que son buenos. Algunos dicen que no es que interpretaron bien la realidad, sino que el PRO es una expresión política de la democracia desigual, de la democracia neoliberal. Digamos, el resultado de la concentración económica, de la extranjerización, de la gobernanza, si se quiere, del equilibrio de los gobiernos, sin poder profundizar, digamos. El resultado de eso es el PRO. Son los partidos de derecha que logran interpelar mayorías electorales, y ahí tenemos un problema enorme nosotros. El campo popular tiene un problema enorme a la hora de darse estrategia para interpelar mayorías electorales. Y me parece que ahí es cuando, si nosotros ya hicimos esa lectura social, por el lado de los movimientos sociales o de los laburantes y las laburantes, si está el otro costado de la lectura social que tiene que ver con el movimiento de mujeres, si aparecen todos esos elementos en la realidad que tienen que ver con poner en crisis las viejas estructuras de representación,
Ahora falta que asumamos la tarea de construir la expresión política electoral, la alternativa, si se quiere, a este gobierno desde el campo popular. Y ahí es cuando nosotros decimos, tenemos que empezar a hablar, tenemos que empezar a construir un espacio político nuevo, tenemos que salirnos del registro en que nos pone también el PRO, que es la grieta. El registro del PRO es la grieta, o estás en alguno de los peronismos, ellos lo ponen mucho en el kirchnerismo, pero en alguno de esos peronismos y hacen pelear al peronismo más tradicional con el peronismo de Cristina. La fotito de ayer y anteayer es muy fuerte en eso. Eso es un registro viejo. O te ponen a discutir la unidad y nada más, como si la unidad podría interpelar a algún sector de la sociedad, como si a la vecina que pasa por la puerta le importa la unidad del peronismo, como si alguien va a definir su voto por la unidad del peronismo o no. Entonces ahí es cuando nosotros nos tenemos que salir de ese registro, asumir nuestra experiencia histórica y empezar a construir la agenda del próximo gobierno popular que podamos construir. Ahora o más adelante, en 2 años, en 6, en 3, porque nunca se sabe en la historia, digamos, no solo se pueden contar 2 años de elecciones presidenciales, digamos, nunca se sabe en la historia. Hay que empezar a construir una agenda que tenga que ver con la agenda del próximo gobierno popular, entre los sectores del campo popular, interpelando el electorado, teniendo inteligencia a la hora de plantear estrategias electorales. Muchas veces ponemos lo ideológico por delante de lo político, de lo que concretamente nos va a permitir interpelar a otro sujeto. Yo siempre decía, y ya voy cerrando, pero hay unos carteles que ponía el gobierno anterior que decían, aquí, de obras públicas, que decían, aquí la nación también crece, ¿no? Te ponía un cartel gigante, bastante feo era, pero que decía, aquí la nación también crece, y una obra pública, ¿no? El otro día paso por un mismo lugar donde estaba esa obra, que ahora cambiaron el cartel y ahora es amarillo el PRO, pero la frase que dice es, para que salgas un rato después de tu casa y para que llegues un rato antes. ¿Qué es lo que le interesa a la gente? ¿Qué es lo que todos nosotros queremos hacer a la mañana cuando nos tenemos que ir a laburar? ¿Qué es salir aunque sea 15 minutos después? ¿Qué es lo que todos queremos hacer cuando terminamos el laburo? Que es llegar un ratito antes a casa y estar un poco con la familia, hacer algo en nuestro espacio. Ellos también construyeron una lógica de comunicación que tiene que ver con lo que le pasa a la gente, y nosotros nos quedamos hablando de los problemas que tienen los políticos, que tiene la militancia, que tienen. Entonces también eso es un elemento que tenemos que incorporar a la hora de desarrollar estrategias electorales. Así que son estas 2 cosas para mí: construir una alternativa del campo popular con la agenda del próximo gobierno popular, y por ahí plantear, tenemos muchas diferencias. Bueno, empecemos por la coincidencia, si también tenemos muchas, porque tenemos mucha historia. Empezamos por la coincidencia y empezamos a construir la agenda del próximo gobierno popular. Y después nos ponemos de acuerdo y vamos todos juntos a las elecciones con una estrategia que sea inteligente para poder interpelar a otros sectores.